Buenos días a todos, entiendo que me oís bien. Tenemos esta rueda de prensa. Sabéis que en la última rueda de prensa yo ya os desconvoqué hasta el año que viene. El secretario general me corrigió para decir que este año habría otra rueda de prensa en la plenaria y hay una rueda de prensa más que es esta por Zoom, en parte por las dificultades de la pandemia y porque las dos personas que van a intervenir están ahora mismo fuera de Madrid, en sus lugares habituales de residencia. Convocamos esta rueda de prensa desde la Oficina de Información para hablar del Pacto Educativo Global que ha convocado el Papa Francisco, que se presentó el día de Santa Teresa, y también, no porque fuera Santa Teresa, pero se convocó ese día, y también para hablar del Pacto Educativo en España y de la situación de la educación en nuestro país. Para intervenir sobre esta cuestión está el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y don Alfonso Carrasco, es obispo de Lugo y es presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Tiene la palabra ahora don Luis Argüello para hacer la presentación y el saludo. Lo que sí haremos, como es habitual en estas ruedas de prensa, que son temáticas, pues hablar de los temas que estamos presentando. Hay muchísimas cosas de actualidad que seguramente queréis comentar, pero que tienen otros ámbitos para esas preguntas y, por tanto, que tienen su lugar, ¿no? Pero hoy vamos a hablar especialmente y exclusivamente del pacto educativo. Empieza don Luis Argüello con su intervención. Gracias. Buenos días a todos. Los saludo desde Valladolid y para presentar cómo desde la Conferencia Episcopal Española hemos recogido la llamada del Papa que ya se realizó en septiembre pasado, cuando se hizo la convocatoria para un encuentro que debería de haber tenido lugar en mayo y que la pandemia, como tantas cosas, interrumpió en lo que se refiere a este encuentro planteado para el mayo pasado. Ya en septiembre, el Papa Francisco planteó la necesidad de iniciar un camino, le gusta tanto iniciar procesos, para fomentar lo que él llama una aldea de la educación. Hace referencia a un proverbio africano diciendo que la educación de un niño es algo que la realiza la aldea entera. Y que desde ahí nos planteó tres cuestiones, digamos, referenciales para este pacto, que es poner a la persona en el centro, y además empleaba la expresión coraje, tener el coraje de poner a la persona en el centro, tener el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, las de todos, las de la familia, las de la escuela y las de otras entidades educativas. Y además tener el coraje para formar personas dispuestas al servicio de la comunidad. A partir de ahí, la congregación romana, que tiene la encomienda de dedicarse a los asuntos de la educación, nos ofreció un instrumentum laboris, que debería de haber servido para preparar este encuentro de mayo pasado, pero que en todo nos ha ofrecido una visión general de la propuesta del pacto, desarrollando estos tres puntos de referencia, y además ofrecía también unos puntos concretos a ir trabajando. Las personas que quisieran inscribirse, también se hizo una referencia a la inscripción en esta reflexión compartida, este camino, podríamos decir, de una manera análoga a la expresión que utilizamos en la Iglesia, sinodal, para este pacto educativo. Luego ha sido el pasado día 15 de octubre, como decía Josécho, cuando el Papa, a través de un videomensaje, plantea la continuidad de la convocatoria al Pacto Educativo Global y ofrece además unos puntos de referencia que desarrollan los tres anteriores. Ahora nos habla de 7. Sigue insistiendo en que sea la persona la que esté en el centro de todo este proceso educativo formal e informal, y esto es importante. El pacto educativo no se refiere solo al ámbito de la escuela, sino de otros aspectos que contribuyen a la educación de la persona desde su valor y desde su dignidad. Habla, para hacer este pacto, de la importancia de la escucha, escuchar la voz de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Insiste en fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Pone además en el centro de esta propuesta que hizo el 15 de octubre pasado el poner a la familia
como la primera e indispensable educadora y responsable de la educación de sus miembros. Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. También habla el Papa de comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, hacia una ecología humana integral. Y por tanto, también el Papa se refiere, en último lugar, a salvaguardar y cultivar la casa común. Claro, hemos de decir que cuando el Papa realiza este videomensaje, apenas unos días antes había firmado la encíclica Fratelli Tutti. Y todo lo que se recoge en el Pacto Global, como es otra iniciativa del Papa Francisco, la propuesta de la llamada Economía de Francisco, por Francisco el de Asís, encuentran en Fratelli Tutti seguramente un marco global de referencia. En el camino a que resplandezca la fraternidad de todos los hombres y mujeres, de toda la familia humana, es importante la educación, como es importante la economía y la política, desde la común acogida de este gran don que es sabernos hermanos unos de otros. En este contexto vivimos en España la tramitación de una nueva ley educativa. Entonces, nosotros siempre hemos mantenido que, así como el gobierno ha manifestado, lo hizo ya al principio de lanzarse el pacto educativo, cuando la vicepresidenta del gobierno mostró su interés por participar en el encuentro de mayo, ella o alguien del gobierno, alguien relacionado con la educación en España. Nosotros, siguiendo las propias pautas del Papa Francisco, que insiste en que puede haber un falso universalismo, es decir, que nos apuntemos a las cosas universales, globales, desatendiendo las locales. Por eso nosotros nos alegramos de este deseo de tantas instancias educativas en España y también de nuestro gobierno de querer participar en la iniciativa del Papa Francisco, por otra parte tantas veces citado en los últimos debates en el Congreso de los Diputados, pero decimos que es importante ensayar este pacto educativo entre nosotros. Y una nueva ley de educación, sin duda ninguna, es una ocasión propicia para el pacto educativo. Nosotros, desde el punto de vista de lo que se refiere a la educación en la escuela, insisto en que la propuesta de Francisco va más allá de la escuela, pero en lo que se refiere a la escuela, creo que en España tenemos una base importante para el pacto educativo, que es el artículo 27 de la vigente Constitución española. Y así lo hemos reiterado varias veces en nuestros diálogos con las administraciones públicas. Y en el deseo de seguir avanzando y de insistir en nuestro afán por este encuentro, por este pacto educativo, hemos concretado un ensayo de este diálogo y de este pacto en lo que es una responsabilidad muy específica de la Conferencia Episcopal Española a través de su Comisión Episcopal de Educación y Cultura, que es lo que se refiere al anclaje en la enseñanza de la clase de religión, de la enseñanza religiosa en la escuela. Pero no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con la humanización, con la promoción de los valores humanos, con lo que significa poner a la persona en el centro. Nos alegra mucho que tanta gente haya valorado en los últimos días la encíclica de Francisco Fratelli Tutti. Y desde ahí, en esa misma encíclica, se insiste, todas las dimensiones de la persona expresan su dignidad. Y por eso también la dimensión espiritual, la dimensión trascendente, el poder también enseñar en la escuela a los alumnos y a las familias que lo deseen la doctrina social de la Iglesia o la gran tradición bíblica o el Evangelio de Jesús, donde se habla del amor fraterno, del mandamiento nuevo, pues nos parece algo valioso. Por eso hemos insistido en ofrecer lo que podríamos llamar un test para las posibilidades de diálogo entre nosotros. Y esta es la propuesta que hemos presentado, a la que se va a referir ahora don Alfonso Carrasco, presidente de la Comisión Episcopal de Educación. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Entonces, le damos la palabra a don Alfonso. Como ha dicho, es el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, es también obispo de Lugo, que es donde está. Don Alfonso. Buenos días. Aquí desde Lugo, aunque la
no se vea mucho por el fondo de la pantalla que estamos en esta tierra de muchos tonos verdes. Bueno, pues sí, nosotros hemos procurado buscar un diálogo con las autoridades educativas de cara a abrir caminos que posibilitasen anclar bien, como decía Luis, anclar todo lo que significa el estudio, la educación de la dimensión moral de la persona y de su dimensión religiosa. Entonces, pues hablando con ellos, bueno, siempre hemos insistido en que la necesidad existe de que todos participemos, de que se genere un diálogo, de que se camine por vías de consenso en todos estos grandes temas y en el conjunto de la ley de educación. Sabemos que hay pues, muchos diálogos con otras instancias vinculadas también con la Iglesia, pues con padres, con instituciones de escuelas de iniciativa social, muchas veces cristianas. Y entonces, bueno, nosotros decíamos, bueno, eso es evidentemente para nosotros importantísimo, la libertad, los derechos de los niños, la educación de los niños y jóvenes, es fundamental. Es el verdadero interés que tenemos después de todo, ¿no? Y en este contexto de salvaguardar una educación adecuada, planteábamos una propuesta para integrar esta dimensión educativa en su conjunto, que la describo muy brevemente. En el fondo, la idea principal, la idea de base en la que yo creo que podemos concordar, prácticamente todos, también las autoridades de los diversos partidos, es que en el ámbito educativo debe de haber un espacio específico para el estudio de toda esa dimensión personal que afecta a la comprensión de los valores, de la moralidad, de las creencias, al desarrollo, digamos así, de la persona como tal. Y que excluir o no tener integrado específicamente un ámbito referido a lo que podríamos llamar valores morales, creencias, bueno, en general es la dimensión moral de la persona, pues sería un grave error. Lo cierto es que esto lo hace así la grandísima mayoría de nuestros países convecinos, los países, digamos, de tradición occidental todos, pero no solo, sino hasta la legislación más internacional, europea o de la UNESCO, insiste en esto. No puede no haber un ámbito formativo referido a toda esta dimensión del mundo en el que crecen los alumnos. Nosotros comentábamos, a ver, uno estudia la realidad, cuando se va a la escuela es introducido a la realidad y al mundo. Para un chaval, para una chica, para un niño, parte esencial de su mundo es el conjunto de valores, de relaciones fundamentales, de su tradición, de su cultura y de sus creencias, de su mundo, incluso espiritual, de su interioridad. Bueno, es un conjunto de competencias que en diversos países describen de diversas maneras, pero que siempre está. Entonces nosotros le decíamos, les proponíamos, oye, integremos un espacio objetivo, un ámbito, igual que hay un ámbito de ciencias naturales, pues un ámbito de educación en primaria y en secundaria relativo a toda esta dimensión personal. Es necesario para una educación integral. No tiene mucho sentido, todos lo sabemos, una educación puramente utilitarista, por así decir, donde enseñas a elaborar técnicas cada vez más sofisticadas, pero no educas a la persona que las va a usar. Bueno, por no extenderme, pues simplemente esta era la primera afirmación. Decíamos, en este contexto, que parece necesario, puede haber varios aspectos educativos, pero uno nos parecía a nosotros importante, que es el que siempre se haga esta educación de los valores morales, del horizonte de creencias, de todo este mundo específicamente humano, se haga en el respeto de la conciencia, en el respeto de los niños, de su identidad, en el respeto de su mundo, de su cultura, de su tradición, que es lo que habitualmente venimos a decir, que son los padres quienes te indican
el horizonte de valores en el que se educa a su hijo, ¿no? Porque fundamentalmente es la realidad. Es un derecho que tienen, pero porque es su realidad. El niño tiene que conocer su mundo. Entonces, nosotros añadíamos que debe de existir este espacio educativo y que en este espacio educativo debe de haber la posibilidad de recorrer el estudio siguiendo la identidad real de los niños. Y por tanto debe de haber pues, modalidades. No puede pensarse que haya una especie de formato universal determinado al final por la autoridad educativa que dice todos tienen que ser educados como yo pienso. Entonces, bueno, es evidente que las modalidades pueden ser varias. Nosotros no entramos a discutir esto, sino decir simplemente puede haber varios itinerarios formativos en este ámbito adecuados a la identidad de las personas. Uno debe ser el católico, porque somos muchos los que lo deseamos. Es una realidad que hay que respetar y que está pues, recogida incluso en la legislación. Y luego un tercer aspecto que forma parte de esta propuesta es el decir, bueno, pero sí hay varias maneras de afrontar el tema de los valores y de las creencias, determinadas por el respeto a la identidad de los niños, a su conciencia. ¿Se podrá enseñar cualquier cosa? Pues claro, eso tampoco es razonable. Y en ese sentido nos parecía que unos mínimos de competencias sí que tenían que estar determinados en común para todos. Y que esto es también responsabilidad, sin duda, del Estado, en diálogo con la sociedad, pero al final es responsabilidad de todos y, por tanto, aquel que nos representa a todos tendrá que determinarlo. Y bien, en este sentido, pues nos parece razonable que haya una serie de competencias, de contenidos a los que todos tenemos que acceder, pues referidos a la relación con la naturaleza, referidos a la relación con las otras personas, con el prójimo, a las relaciones con la justicia, con los otros pueblos, a la fraternidad, a la apertura al necesitado, a la interioridad de la persona, a sus exigencias íntimas, a sus necesidades de resiliencia, de tolerancia, de comprensión, pero también de espiritualidad, etcétera, de comprensión de las propias creencias. Bueno, un conjunto de competencias que deben de ser comunes para asegurarnos que en cada itinerario pues se respeten al menos por los grandes valores en que se constituye nuestra sociedad, valores humanos, constitucionales, elementales, por ejemplo, por la igualdad del hombre y de la mujer. No vas a pensar que es posible que, porque yo diga que soy de una tradición que lo afirma, que se enseñe que el hombre y la mujer no tienen mismos derechos o misma dignidad. Entonces, bueno, es una propuesta sencilla. Pensamos que puede permitir un diálogo. No está muy elaborada porque es sencillamente el deseo de abrir caminos, de salir de una situación de dificultad, de discusión perpetua sobre cómo situar una asignatura como la de la religión católica. Nosotros decíamos, bueno, pues podría ser así, podríamos plantearnos, tiene que haber un ámbito específico educativo referido a la persona. En ese ámbito puede haber diversas iniciativas, pero una fundamental tiene que ser un itinerario que respete las identidades y las conciencias de las personas, que respete a las personas, que desarrolle su educación integral, su conocimiento de su mundo, su inteligencia de la realidad en la que se encuentra y por tanto también su libertad. Y que esto tiene que hacerse sobre la base de unos mínimos de conocimiento comunes a todos los que estudian en una escuela que está abierta a todos los ciudadanos, que está abierta, digamos así, al público entero de la población educativa española, bajo digamos así, dentro de lo que es una ley de educación que vige pues, para todos los ciudadanos españoles. Bueno, en este horizonte planteábamos nuestra propuesta. Está abierta al diálogo, deseamos que se pueda llevar adelante. La vemos razonable, francamente, en sus datos fundamentales. Y bueno, estamos a la espera. Deseamos que sea conocida por la sociedad, que todos entendamos que la Iglesia busca
promover la educación, las formas de una educación integral que forma a la persona, y deseosos pues un poco de hablar con todos los protagonistas, de participar con todos los protagonistas de nuestra sociedad civil en este camino de elaboración de una ley tan importante como es la de la educación. Y bueno, pues esto es, digamos así, lo más nuclear del camino que estamos siguiendo en este tema concreto. Muy bien, muchas gracias, don Alfonso, por sus palabras. Vamos a hacer un turno de preguntas. Como siempre, que hacemos estas ruedas de prensa, las hacemos en este contexto del pacto educativo y de la situación educativa en nuestro país, en la cercanía correspondiente a la Conferencia Episcopal. Y es el marco de juego en el que hacemos las preguntas. Ha habido oportunidad de comentar ya muchas cosas sobre cosas que ha dicho el Papa, sobre los encuentros de política, no sé dónde. Bueno, vamos a ver si conseguimos centrarnos en esta realidad. Para hacer las preguntas hay posibilidad de levantar la mano digitalmente a través de Zoom y ahí os intento ver. También podéis levantar la mano manualmente y si tenéis la cámara conectada os puedo ver, pero puede ser más complicado. No sé si hay alguna pregunta por ahí o alguien quiere preguntar. Laura quiere preguntar. Fenomenal. Te activo el audio. A ver ahora. No. Buenos días. Laura. Hola, buenos días, Laura, ya te oigo. Perdón, que se me ve un poco mal. A ver, buenos días. Bueno, yo quería preguntar, en primer lugar, si no he entendido mal, según su propuesta, debería desaparecer entonces la asignatura de valores cívicos, porque estos valores ya entrarían en este ámbito de enseñanza moral, y los diferentes itinerarios serían entonces religión católica, religión musulmana, religión protestante o, para aquellos que no sean creyentes, pues valores sin más. Y también quería preguntarles si han recibido respuesta. Y aunque José nos ha dicho que no podemos preguntar de otra cosa, pero un tema que está muy de actualidad son las declaraciones del Papa sobre las personas homosexuales que tienen derecho a cobertura legal. Quería saber si consideran desde la Conferencia Episcopal que es un cambio de criterio o por el contrario no, y qué opinan de ello. Muchas gracias. Bueno, no he dicho que no se pueda preguntar, lo que no tengo claro es si se puede contestar, porque bueno, el Papa más bien se comenta él, ¿no? Es raro comentar lo que ha dicho el Papa porque él es el Papa, ¿no? Entonces entrar a disquisiciones y matizaciones. En cualquier caso, vamos con la cuestión del pacto educativo, la pregunta en torno al pacto educativo. No sé si quiere contestar don Alfonso, que tiene el micrófono. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues como decía, la propuesta que nosotros hemos hecho es inicial. No excluye que pueda existir una asignatura de valores cívicos. Siempre nosotros, ya en otras ocasiones en que esto se discutió, dijimos que era posible, la hay en muchos países, siempre y cuando sea lo que su nombre indica, una asignatura de valores cívicos en las cuales aquellos valores que son comunes se enseñan a todos, por ejemplo, valores constitucionales. No sería razonable convertirla en una asignatura en la cual se enseñan aquellos valores de quien en un determinado momento detiene el poder en el gobierno, porque eso no es lo propio de un Estado aconfesional que no quiere educar en una ideología particular o en una religión. Entonces, una asignatura de valores cívicos podría haberla, ¿por qué no? Eso ya depende de, yo decía, es un ámbito educativo que es amplio, la vida, digamos así, humana en sus rasgos más propios de responsabilidad, de virtudes, de libertad, de moralidad, es un ámbito grande. Implica relación con la sociedad también, puede haber, por tanto, valores cívicos. Pero nosotros no decimos cómo habría que articular exactamente todo este horizonte de competencias, sí que debe de existir un itinerario donde se respete la identidad de los niños y de los jóvenes que desean la vía de la educación a partir de su mundo que es católico.
esto siempre lo han dicho las familias. Puede haber otras vías, por supuesto. También puede haber una educación en valores para personas que no son, que se declaran, por ejemplo, por lo que sé, no creyentes en nada, pero no hemos hecho una propuesta detallada en este horizonte, sino solo dicho que, por supuesto, tiene que haber espacios de diálogo, que puede perfectamente existir una asignatura como valores cívicos si se plantea correctamente, y que tiene que haber itinerarios respetuosos de la identidad de los niños, que me parece una idea pues muy importante. Es decir que queremos una educación integral y valorar a la persona significa respetar a los niños. El Papa tiene una frase muy curiosa que me gustó en esta última propuesta del Pacto Educativo, donde dice escuchar la voz de los niños, que llama la atención eso de escuchar la voz de los niños. Sí, hay que escuchar la voz que apenas a lo mejor se articula muy técnicamente, pero que la tienen. Ellos crecen, nacen y viven en un mundo, en unos padres. Hay un mundo que es el suyo, en el que tienen que crecer en inteligencia, en conocimiento y en libertad. Entonces, en este sentido, el defender que haya esta perspectiva según su identidad, pues es importante. Hay que articularlo para que se respeten al mismo tiempo pues, todas las dimensiones comunes y se abran caminos de diálogo y de capacidad de respeto y de comprensión entre las muchas identidades de una España plural. Muy bien. Don Luis tiene también el micrófono siempre abierto por si quiere añadir o comentar. Vamos a ver otra pregunta. Jesús bastante creo que quería participar y voy a intentar darte voz. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Estupendo. Muy buenos días y muchas gracias. Me voy a intentar centrar en el asunto. Yo tengo una duda respecto a esto. Bueno, varias, pero dos fundamentales. Una es si esta materia de valores comunes implica, por un lado, que la clase de religión en sí, como tal, deje de existir porque se integra dentro de esta asignatura de valores. Y por otro lado, ¿quién va a impartir esa asignatura? Entiendo que puede haber un profesor que dé la materia común y luego que haya profesores de cada confesión religiosa o en el caso de que sea para no creyentes, de quien lo decida, que imparta la parte confesional o cómo va. Son las dos dudas que se me quedan. Y después, algo que ha preguntado Laura y que no sé si ha contestado, que es si esto entiendo que lo preguntaron que lo comentaron en la reunión de julio. Creo que esta semana ha habido otra reunión, no sé si de este ámbito o de temas fiscales, si se les ha dado alguna respuesta a la petición que ofrecieron en julio. Sí. Gracias. Bueno, pues contesto yo, si te parece, Josécho. Bueno, como decía, nosotros no hemos hecho una propuesta articulada porque era el deseo de abrir un camino en diálogo con los que son protagonistas también en la elaboración de la ley. Entonces, por ejemplo, la hipótesis de que hubiera una única asignatura en la que estuviera integrada la clase, digamos, de religión, en este caso católica, no, nosotros no lo hemos planteado tampoco así. Puede haber una asignatura de valores cívicos que sea dada por un profesor y puede haber otra donde un determinado itinerario, que es mucho más amplio que el de valores cívicos comunes, pues se puede hacer por una vía, por ejemplo, en otras clases, en otros horarios, o bueno, no sé, no hemos entrado a articular horarios ni clases. Los profesores, bueno, pues igual. Los profesores yo creo que sería una situación no muy diversa de la actual, porque el que tenga que hacer el itinerario según la identidad católica, pues tendrá que tener la responsabilidad y el reconocimiento de, digamos así, en este caso, de la Iglesia Católica, pero como podría ser en otro ámbito. No hemos entrado a discutir los detalles, que son, como bien dices, generan muchas preguntas y seguramente pues, provocarán muchas negociaciones, pero lo que no pensábamos era diluir la asignatura dentro de una especie de valores genéricos, precisamente porque vemos la urgencia de respetar la identidad. La identidad de los niños, educar inteligentemente. La experiencia de países cercanos no ha sido muy positiva cuando se ha pretendido dejar de tener en cuenta la identidad concreta, la conciencia concreta de los niños y los jóvenes.
a veces ha dado muy mal resultado. Nosotros creemos que esto puede abrir un camino en una sociedad como la nuestra, en la cual crece la pluralidad, por un lado, y vamos a tener más exigencia de capacidad de comprensión mutua, de capacidad de diálogo, de capacidad de comprender la propia identidad por parte de cada uno. Esto va a ser cada vez más necesario. Y bueno, pues donde una sociedad en la que también pensamos que la capacidad de educación de la personalidad moral de los niños y jóvenes ha cambiado mucho, porque ya no es la sociedad hace 30 años donde esto estaba, por así decir, transmitido mucho más elementalmente. Y por tanto que sí se necesita tomarlo en serio, que la escuela asuma esta competencia también de modo, por la parte que le toca, de un modo más explícito. En cuanto a si hemos recibido respuesta, pues los contactos la respuesta ha sido más o menos informal. No hemos progresado en un diálogo con las fuerzas políticas o con el gobierno. Sí hemos tenido algún eco, donde nos venían a decir que, claro, que las cosas políticas dependen al final también de las posibilidades del voto en el Parlamento, pero que apreciaban positivamente la propuesta. Bien, Jesús, has hecho referencia a un encuentro tenido esta semana. Es verdad que el encuentro mantenido esta semana se ha referido más a los asuntos jurídicos, patrimoniales, económicos, pero como es una vía de encuentro y de relación entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, también hemos recordado esta cuestión, puesto que estamos en el Congreso de los Diputados ahora en un plazo de enmiendas y demás, y es muy importante que la posibilidad de este diálogo al que se refiere don Alfonso en el desarrollo de la propia ley educativa encuentre en la ley la posibilidad de abrir este camino. En realidad, la ley de educación prevé la existencia de ámbitos o áreas. Entonces, nosotros pensamos que es muy importante que en nuestra educación haya un ámbito en el que está, de alguna forma, una asignatura consolidada, pero la pobre en situación de debilidad, como es la filosofía, por ejemplo, en ese mismo área una educación cívica y en ese mismo área una educación religiosa, espiritual. Porque si no, la tendencia es hacer de la clase de religión una especie de gueto situado en el horario en momentos extremos, sin que los alumnos que no van a clase de religión en ese momento hagan nada, y diera la impresión de que se trata como una especie de favor que hay que hacer porque están firmados unos acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Nosotros planteamos, por supuesto, desde el respeto también a los acuerdos Iglesia-Estado, el que podamos hablar del hecho religioso, de la dimensión espiritual de la existencia, del sentido de la vida. ¿Cuánto estamos hablando ahora de que en tiempo de pandemia nos hace falta responsabilidad personal? Que hace falta que los ciudadanos estemos a la altura de las circunstancias, y a veces se comentan comportamientos de jóvenes a la hora de asumir las responsabilidades de la pandemia. Yo creo que todos vemos la importancia de una educación cívica, que no la hace solo la escuela, que se hace en la propia familia, que se hace en otros ámbitos, pero que la escuela tiene su responsabilidad. Entonces, dialogar sobre este área, integrar en el área la enseñanza religiosa, digamos, confesional, no solo de la Iglesia Católica, sino de otras confesiones religiosas que están presentes en la sociedad española. Ver también una educación cívica y en valores respetuosa con las perspectivas de todos, tratando de descubrir ese vínculo común que puede expresarse en las virtudes, llamémoslas así, constitucionales o demás, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión, pero lo que estamos viendo es que algunas de las enmiendas presentadas en las últimas semanas van más en la línea de hacer de la clase de religión una especie de gueto que el abordar esta otra cuestión, ¿no? Y sí que nos gustaría el que la ley, primero, reconociese la importancia de un ámbito, de un área de estas características de educación en el sentido de la vida, de educación filosófica, de educación moral, cívica y también religiosa. Y esto en una sociedad diversa solo puede hacerse, además, iba a decir que por la propia relación que hay entre contenido y método, haciendo que las propuestas propias de una confesión religiosa, de las creencias religiosas y morales de un grupo de la sociedad, pues se respeten en la escuela. Esto tiene que ver
no solo con la clase de religión, sino con que se respete la demanda social a la hora también de la elección de centros, de tipos de propuestas educativas. Muy bien, teníamos una pregunta de Laura Daniele y veo que tengo en el chat también alguna pregunta. Voy a intentar dar curso a todo. Creo que a Laura no la oímos todavía. Hola. Ahora sí, Laura, adelante. Hola, sí, buenos días a todos. Bueno, yo tengo algunas dudas. Me gustaría saber si este itinerario, ¿no?, va a seguir siendo la asignatura de religión que conocemos, ¿no?, como se ha impartido hasta ahora, o va a ser diferente, ¿no?, dentro de este ámbito que se quiere crear en la escuela, ¿no?, que se tenga en cuenta la educación moral, cívica y religiosa, pero si, digamos, a efectos prácticos, la asignatura de religión va a seguir siendo como la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y luego me gustaría saber realmente qué espacios de diálogo hay con el gobierno real, ¿no? Porque sabemos que la ley de educación está en la comisión, creo que en la Comisión de Educación en el Congreso, pero la comunidad educativa al parecer se ha quedado fuera del debate de esta ley. Entonces, ¿qué espacios reales hay para poder articular, ¿no?, esta iniciativa dentro de la propuesta o de la idea que tiene el gobierno de lo que debe ser la nueva ley educativa? Bueno, a la primera parte puedo contestar yo ahora. Sí pensamos que los contenidos de lo que ahora se da en la clase de religión, de alguna manera, puedan seguir dándose. Pero nosotros también aceptábamos pensar que tiene que haber un planteamiento de estos itinerarios más confesionales o identitarios a partir de una serie de competencias fundamentales que tienen que adquirir todos los alumnos. Por ejemplo, yo decía antes, hay que determinar unos núcleos fundamentales que sean comunes a todos los itinerarios confesionales también. Por ejemplo, yo hacía la alusión en la relación con la naturaleza, cómo tiene que ser, cómo la debes respetar, cómo la debes de cuidar. Claro, tú eso lo puedes explicar desde un itinerario católico, diciendo, bueno, nosotros sabemos que la naturaleza ha sido creada por Dios, por tanto, no la divinizamos, pero también sabemos que la tenemos que cuidar. En fin, tú puedes desarrollar toda una reflexión sobre aquellos contenidos que sabes que también están estudiando tus compañeros de clase, siguiendo un itinerario correspondiente con su identidad y su mundo y su tradición. Esto permite desarrollar los contenidos de un currículo semejante, aunque se pueda articular en modos, habría que ver también cómo dar forma exacta al currículo, pero serían prácticamente los mismos contenidos, porque las clases de religión en el fondo, si lo piensas, ya se refieren a las grandes cuestiones de la vida de la persona, de su relación con el mundo, de la relación con el prójimo, de la relación con de la justicia necesaria entre los hombres, etcétera, ¿no? No necesitas decir los 10 mandamientos, pero si se te plantea, yo qué sé, pues no matarás, pues lo tratas. Es decir, ¿cuál es el problema en la relación entre los pueblos? No puede robar al que el fuerte puede robar al débil, por ejemplo. Bueno, tú puedes asumir un conjunto de competencias fundamentales que todos hemos de tratar y tratarlas según el itinerario correspondiente a la identidad del niño. Esto facilitaría, yo creo, también mucho el diálogo y que la comprensión, el respeto, el diálogo se ejerciese también ya dentro de la escuela. Pero como también os decíamos, bueno, nosotros hemos hecho una propuesta inicial. El desarrollo, que podrá tener sus dificultades técnicas, estaría por delante y habría que verlo. Nuestra intención no es que desaparezca la educación de los niños que son de tradición católica. O sea, es evidente que una persona tiene que conocer el mundo en el que está y al que pertenece, y para el católico es este, ¿no? Que tiene que conocerlo, que tiene que entenderlo, que tiene que profundizarlo. Pero también es evidente que no es algo que no tenga referencia a las convicciones, al pensamiento y a la vida de todos los demás. Porque los temas que estás estudiando son los mismos que otra persona está también a lo mejor recorriendo en otro contexto cultural. Y bueno, nosotros no tenemos reparo en afrontar todos los temas que haya que afrontar en el horizonte de la vida de la fe católica, ¿no? Pero bueno, esto habría que elaborarlo.
Sin embargo, yo creo que daría posibilidad a construir un currículo pues, estable, bastante estable, y sobre todo que respetase, que educase bien y permitiese que la pluralidad de posiciones no generase al final muchas dificultades, como a veces vemos que sucede. Muy bien, gracias, don Alfonso. Hay una pregunta que nos envía Almudena Hernández de Servimedia. Me gustaría saber si se ha presentado alguna alternativa para que no queden en el limbo los profesores de religión. ¿Qué pasará con ellos cuando se suprima la asignatura en la LOLOE? ¿Cuántos son? ¿Pueden impartir ese nuevo ámbito de contenidos que propone la CEE, la Conferencia Episcopal? Bueno, sí, nosotros, como digo, no hemos propuesto una asignatura concreta ni cosa que se le parezca. La propuesta que hemos hecho es la de estabilizar este ámbito de enseñanza que nos parece necesario, y en este ámbito de enseñanza también aquel en el cual los profesores de religión están cumpliendo su tarea. Esto no está encaminado de ninguna manera a poner en cuestión la posición de los profesores de religión, sino al revés, a estabilizar y sacar de la constante discusión el ámbito de estudio, el ámbito educativo al que ellos están dedicados. Y lo que nosotros esperamos es que estabilice y confirme la posición laboral de los profesores de religión. Había una pregunta también de José Beltrán, de la revista Vida Nueva. Le estoy activando, ya te oímos. Buenos días. Dos preguntas. Una, el secretario general ha hecho alusión al riesgo de que la asignatura de religión se convierta en gueto. No sé si están experimentando a lo largo de este curso, les han llegado, porque ya ha salido alguna noticia en algún medio, de las dificultades de algunos profesores por impartir la asignatura, por romper los grupos burbuja, que hay en centros donde precisamente se está viendo dificultades para dar la asignatura porque no se puede sacar del horario, del grupo. Sí, si eso es una situación generalizada o son solo anécdotas, eso por un lado, y luego a Monseñor Carrasco confirmar simplemente, es decir, la idea sería que todos los alumnos españoles, la propuesta, sin entrar en asignatura o no asignatura, estudien valores morales. Ya está, esas son las dos preguntas. Sí, respecto de la primera cuestión que planteas, José, sí que tenemos conocimiento de algunas de esas dificultades que tienen que ver con la pandemia y con lo que supone en la clase de religión el tener muchas veces que moverse de aula o si no los alumnos que llevan la clase de religión, los que no participan de esa clase tienen que ir a otro lugar. Yo creo que en la mayor parte de los centros se están encontrando las soluciones para poder desarrollar bien la asignatura, con las dificultades que en general se está pudiendo vivir en el sector educativo con motivo de la pandemia, y que ya desde aquí yo creo que es bueno agradecer el esfuerzo tan grande que equipos directivos, profesores, familias y de una manera especial. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? ¿Se ha quedado colgando? Bueno, pues le contesto yo a la otra pregunta mientras retoma el hilo don Luis. A ver. Sí, le hemos perdido los últimos 15 segundos de intervención. No, bueno, yo estaba dando las gracias al esfuerzo que se está haciendo en la comunidad educativa, tanto los equipos directivos, los profesores, el personal de administración y servicios, y estaba subrayando la importante contribución de los alumnos a la hora de que las clases se puedan estar desarrollando con la máxima normalidad posible en estos tiempos de dificultad. Precisamente por eso yo creo que es tan importante el que lográsemos ser capaces de ponernos de acuerdo, de poner en marcha un proceso. Toda ley educativa pide luego tiempo para implantarse y desarrollo de sus perspectivas, ¿no? Entonces, para poder poner en marcha este área, este ámbito en el que la enseñanza religiosa confesional y por tanto los profesores tuvieran toda su entidad, pero que pueden además compartir parte de ese currículum con las propuestas de valores cívicos que nos parecen también tan importantes
en la propuesta educativa global de la que hemos querido referirnos al principio. Muy bien. Bueno, y Don con Alfonso, respecto a la segunda parte, pues era simplemente decir que la pregunta es muy acertada y que la idea efectivamente es que todos los alumnos se tengan en su currículo un área educativa referida a valores morales y a creencias, a toda esta dimensión de humanidad, y articulable después en varias asignaturas, pero que en la educación de todos tenga un espacio esta dimensión específicamente personal y de moralidad de fondo, sí nos parece necesario. Pero bueno, en esto yo creo que concordamos con la legislación y las indicaciones de todos los marcos normativos internacionales, que dicen lo mismo. Muy bien. Antonio Roura, de la revista Religión y Enseñanza y Educación, Religión y Educación, creo que ya te oímos. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, primero, felicidades por lo que significa esta disposición al encuentro, al diálogo y a buscar una salida. Me parece además que los retos que hay por delante, de los objetivos de desarrollo sostenible, ciudadanía global, etcétera, efectivamente nos invitan, además de lo subrayado por el Papa, pues a encontrar este tipo de colaboración. Hay poco tiempo, los plazos van, y lo que ahora mismo hay con respecto a la clase de religión, pues es recuperar la solución LOE, que es una solución fallida en algunas cosas, ¿no? En caso de no conseguir este punto de encuentro, que ojalá se produzca, ¿habría un margen de reconducir un poco la propuesta actual que hay en la LOMLOE sobre la clase de religión? Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que no lo sé. Es que margen habría para reconducir la propuesta. Eso se trabaja en el Parlamento. Intentaríamos. Se podría intentar, no sé, va a depender mucho de las posiciones de los partidos políticos, lógicamente. Nosotros, pues, sí defenderemos aquello que consideramos que son los derechos de nuestra gente, de los niños, de los jóvenes, de los profesores, de las escuelas, que creemos que es un bien y que intentamos poner de manifiesto. Es un bien. Debe de cuidarse toda esta dimensión educativa, debe de reconocerse como parte integrante de un currículo educativo. No puede ser que se la relegue a un fenómeno como externo al conjunto de las clases. Pensamos que esto es muy importante, que es un bien grande para el futuro de la educación en España, para un proyecto educativo que sea transformador y creativo, que responda a las exigencias de nuestra sociedad. Pero bueno, si no es posible, si nuestros representantes políticos no ven, no aceptan estas perspectivas y quieren simplemente replantear las vías de la LOE más o menos, pues intentaremos defender todo este espacio educativo en la medida de nuestras posibilidades. ¿Hasta qué punto llegarán en la ley? La verdad es que yo no sabría decir. A lo mejor otras personas tienen más información, pero desearíamos que tanto PSOE como PP, como otros partidos también importantes en nuestro Parlamento, pues en estas cuestiones fundamentales pudieran abrir caminos de consenso. Es verdad que el momento es urgente porque las enmiendas se están presentando y la discusión en la Comisión del Congreso de los Diputados que aborda estas cuestiones está en marcha. Nosotros, como no, queremos también, ante la visita que mañana el presidente Sánchez va a hacer al Papa Francisco, nos parece que podría ser una buena oportunidad de acoger la llamada que el Papa Francisco seguramente le recordará a nuestro presidente del Pacto Educativo Global en una concreción en la propia vida española, para lo cual yo creo que el camino de las enmiendas que nosotros estamos conociendo tendría que dar un giro. Las enmiendas van como en la senda de una mirada residual, podríamos decir así, sobre la enseñanza religiosa en la escuela, y nosotros queremos darle un giro
para que pueda ser una perspectiva más integral y que facilitase el verdadero diálogo, que pide reconocer las identidades de las personas, las identidades de las familias, de los grupos. Una identidad con el riesgo de que se cierre y se convierta, por tanto, en una identidad que divide y excluye. Para que esto no sea así, yo creo que es bueno que desde la identidad de cada cual abordemos las diferencias y las diversidades que se dan en la propia vida social. Y es bueno educarnos en este tipo de diálogo. Si este tipo de diálogo fuese posible en la escuela, cultivando las identidades diversas en la perspectiva del sentido de la vida, de la comprensión moral de la persona, del hecho religioso, pero al mismo tiempo desde un marco compartido para que fuese posible el diálogo de las diversas identidades, un diálogo por lo menos de la escucha de lo que unos y otros vamos viendo y descubrir además los retos a los que el propio Antonio en su pregunta hacía referencia y que son comunes, ¿no? No tengamos miedo a cultivar las respectivas identidades, cultivemos esas identidades en diálogo con las que son perspectivas diferentes y diversas, y en esta víspera del encuentro del presidente Sánchez con el Papa Francisco, yo creo que por nuestra parte es una buena ocasión para hacer un llamamiento a concretar entre nosotros, ahora que en el Congreso se está discutiendo una ley educativa, las posibilidades de sentar estas bases, que por una parte respetan una gran tradición en la vida española, que respetan los acuerdos entre la Iglesia y la Santa Sede, pero que quieren ser también fieles a los grandes desafíos del momento global, de la conciencia que tenemos ahora de vivir en un solo mundo, una sola familia, pero con tensiones y desafíos que nos piden diálogo desde la escucha y desde el reconocimiento de lo que cada uno de nosotros somos. Bien, no sé si hay alguna cuestión más sobre este punto. Si hay alguna cosa más, no veo manos levantadas. Por el chat nos han llegado dos preguntas, una de Minerva Ossó, de Radio Nacional, y también de Pablo Ortiz de Zárate, de La Sexta, en relación a esta cuestión que hemos comentado de la posición del Papa sobre la homosexualidad y cómo la acepta la Conferencia Episcopal. Bueno, lo hemos comentado al principio, lo repito ahora. La conferencia no comenta las palabras del Papa. Es verdad que ya se ha comentado muchísimo y que los periodistas también las habéis comentado abundantemente, y también es verdad que también han salido el literal completo de esa declaración, que igual valdría la pena mirar. Lo que pasa que me parece que creo que el mismo Papa ahora mismo está muy empeñado en esto del Pacto Educativo Global, y la situación de la Iglesia en España también está muy empeñada en ello. Me parece que es importante en este día hablar de esta cuestión. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. No voy a decir cuándo va a ser la próxima rueda de prensa, porque estas cosas empiezan y nunca se sabe cuándo habrá otra, pero seguramente al final de la asamblea plenaria, en la última semana de noviembre, al final de noviembre, tendremos otra ocasión de encontrarnos. Quiera Dios que podamos hacerla semipresencial, al menos como las últimas que hemos tenido, y si no, pues la haremos por este sistema que creo que más o menos nos sirve a todos. Agradecerle a don Alfonso que haya estado con nosotros, también a don Luis. Nada más. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Buenos días, buenos días. Hasta luego. Adiós.